Hola, ¿qué tal? Esta es la tarea final de mercados financieros. Vamos a ver algunos de los temas importantes que vimos durante el curso y cuál es su efecto y su impacto. Por un lado, empezamos viendo el concepto de intermediación financiera y quiénes son los intermediarios financieros. Aquí encontramos que, bueno, prácticamente todas las que conocemos como instituciones financieras realizan una labor de intermediación. Están, por ejemplo, los más conocidos, pues son la banca en general, tanto los bancos que conocemos, donde ponemos nuestras cuentas de ahorro, donde solicitamos un crédito, etcétera, pero también está la banca de fomento que es del gobierno y que se dirige a ciertos proyectos y sectores en especial. También están, por ejemplo, las sociedades financieras populares y las sociedades de ahorro y préstamo, que se conoce como cajas de ahorro, los fondos de inversión, las casas de bolsa, las afores, entre otros que tienen un rol muy relevante en esta intermediación financiera. Por otro lado, también vimos cuáles son los reguladores de estos mercados, que son el Banco de México, que como sabemos es un órgano autónomo, pero también otras instituciones de gobierno como son la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión de Sistemas de Oro para el Retiro, la CONDUCEF, que tiene que ver con defender los derechos de los usuarios de estas instituciones financieras, entre otros. Vimos también algo muy interesante relativo al mercado accionario. Este mercado es a donde van los distintos agentes para financiarse a ciertos plazos y también donde realizan inversiones. Este mercado accionario puede ser tanto de renta fija como de renta variable. En la renta fija se negocian títulos que tienen que ver con bonos, letras, en fin, donde, bueno, pues quien tiene este tipo de bonos y de títulos es acreedor de la empresa emisora. Por otro lado, está el mercado de renta variable. Aquí básicamente lo que se negocian son acciones, es decir, partes de una empresa que ha decidido dividir su capital para lograr con ello recaudar recursos y estas son las acciones que se venden en el mercado. Por otro lado, está el mercado de derivados. Este tema es muy interesante, de hecho fue un tema en especial que se vio durante el curso y se refiere a mercados de activos derivados de otros activos. Es decir, por ejemplo, una acción, un bono, incluso una tasa de interés o hasta algunos productos como el petróleo, entre otros. Bueno, pues son documentos y títulos que se negocian también en este mercado de derivados y que, bueno, pues dependen de estos otros activos. Por otro lado, vimos lo que es el mercado de deuda, también muy interesante, y bueno, se refiere a que básicamente cuando una empresa privada o incluso una institución del gobierno federal, de los gobiernos estatales o de los locales, cuando necesita recursos y quiere un financiamiento, pues lo que puede hacer es solicitar directo un crédito a alguna institución financiera o también realizar una operación en este mercado de deuda. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de recaudar recursos para realizar algún proyecto en especial o incluso financiar su labor cotidiana. Y en lugar de asistir a solicitar un crédito de forma, digamos, sencilla en una institución financiera, pues lo que hacen es emitir estos instrumentos de deuda en el mercado de deuda. Y así las personas que compran estos títulos otorgan estos recursos a quien los emite y a cambio reciben una ganancia. Por otro lado, vimos lo que es el tipo de cambio y los mercados cambiarios. El tipo de cambio es lo que cuesta una moneda respecto de otra. Aquí, como vimos, el tipo de cambio es libre, es decir, obedece solo a las fuerzas del mercado. Nadie lo fija, sino que de forma diaria, como se comporta el mercado, es que de ahí surge el precio del día, en este caso de nuestra moneda del peso, con respecto a otras como por ejemplo el dólar. Aquí la política cambiaria es interesante porque si bien es libre, hay una comisión de cambios que tiene a integrantes tanto del Banco de México como de la Secretaría de Hacienda y que ellos son quienes fijan esta política cambiaria. Estos temas resultaron muy interesantes en lo personal.
Me pareció que aportó mucho a mi formación y felicito al maestro.